Comenzamos leyendo un salmo. Dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Amén. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos será conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Estábamos leyendo, redima a la iglesia, Padre, de todas nuestras angustias. Estábamos leyendo el Salmo 25. Ok, pero ahora comenzamos nuestra clase. Buenas noches a todos mis hermanos. Aquí estamos una noche más para enseñar la palabra de Dios, palabra que nos edifica, que nos levanta, palabra que nos protege de las acechanzas del enemigo cuando verdaderamente la ponemos por práctica. Estamos estudiando la iglesia, el cuerpo de Cristo, parte número 2. La semana pasada estudiamos la naturaleza espiritual de la iglesia y esta semana vamos a estudiar la condición para pertenecer a la iglesia de Cristo. Para poder pertenecer a la iglesia de Cristo, tenemos que pasar del mundo de las tinieblas a la luz del Señor. Y esto le llama a la Biblia nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, comenzamos a pertenecer espiritualmente a la iglesia de Cristo. Y en cuerpo, cuando estamos todos unidos en un mismo sentir. La condición fundamental para este nacimiento nuevo es un arrepentimiento, como ustedes todos conocen. Pero hoy voy a hablar un poquito más profundo sobre esta condición que es necesaria para que nosotros pertenezcamos al cuerpo de Cristo, y es el nuevo nacimiento. El Señor, la palabra lo llama la regeneración. Cuando nacemos de nuevo somos regenerados. La mente se renueva, pero el nuevo nacimiento en el espíritu se llama regeneración. Esta regeneración, ¿cómo es que acontece? ¿Cómo es que se pone en efecto en nuestras vidas? Muchas personas piensan que por venir a la iglesia ya han nacido de nuevo, pero hay condiciones especiales para poder nacer de nuevo y hoy lo vamos a estudiar. Esto es un acto. Teresa, alguien que venga 20 años a la iglesia y trabaja en la iglesia y lea a veces la Biblia, ¿puede no haber nacido de nuevo? Si no se ha arrepentido, no ha nacido de nuevo. Puede ser que tenga muy buenas actitudes, puede ser aún que coopere, puede ser que tenga muchas buenas
disciplinas, pero tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Y esto es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Cuándo es que nosotros sabemos? ¿Tiene una pregunta, hermana? No. Ok. ¿Cuándo es que nosotros sabemos verdaderamente que hemos nacido de nuevo? ¿Y qué sucede en nuestras vidas cuando nacemos de nuevo? Esa es una condición fundamental para poder pertenecer al cuerpo de Cristo. Si no hay un nuevo nacimiento, o sea, una regeneración, que es una nueva vida en nosotros, no hemos nacido de nuevo. Pero vamos a estudiar qué quiere decir eso. Antes que empiece, tengo que interrumpirlo otra vez, porque ahora tengo una duda. Yo puedo pertenecer a la iglesia, pero Pertenecer corporalmente. a la iglesia, ¿eso no significa que pertenezco al cuerpo de Cristo? No, puedes pertenecer corporalmente, pero si no ha habido una regeneración en tu vida, acuérdense que esto es espiritual. Todo lo espiritual se manifiesta en lo físico. Sí, pero puede ser que físicamente estemos, pero espiritualmente no estamos. Por eso es necesario saber qué es una regeneración, qué es un nuevo nacimiento. Vayamos a Juan 3, como es de común este versículo, este capítulo. Vamos a estudiar detenidamente lo que quiere decir nacer de nuevo. Vayamos al capítulo 3, empezando en el versículo 3. Y dice así. Bueno, podríamos empezar en el 1 para leer todo el contexto. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Aquí podemos ver una característica. Nicodemo era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este Nicodemo sabía que algo especial de Dios tenía Jesús, y él vino a averiguar. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede? Entonces en el versículo 3 dice: respondió Jesús y dijo: cierto, de cierto te digo. Cuando Jesús decía de cierto, es que estaba afirmando lo que él estaba diciendo. Que era una verdad absoluta, que no tenía ningún tipo de variación. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, el que no se regenera en el espíritu no puede ver el reino de Dios. Dice, Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Era una pregunta normal que le estaba haciendo Nicodemo, porque Nicodemo no entendía espiritualmente lo que estaba diciéndole Jesús. Entonces respondió Jesús. Él le dijo: bueno, ¿y cómo es que nazco de nuevo? En el mundo natural lo estaba pensando Nicodemo. Entonces respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: es necesario nacer de nuevo. Ok. Esto es una condición que no tiene escapatoria, no tiene cambio ni sombra de variación. Si no has nacido de nuevo, no perteneces espiritualmente al cuerpo de Cristo. No has sido trasladado de la luz, de las tinieblas, a la luz admirable. Ahora, vamos a ver en Juan capítulo 1, un momentico, antes que sigamos. Quiero leer aquí Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Hay una condición para nacer de nuevo que es fundamental. Creer. Mire lo que dice Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una fórmula. A todos los que reciben esa verdad,
Cuando esa verdad llega a tus oídos, tú vives en un mundo de pecado, tú no entiendes nada del mundo espiritual porque eres completamente natural. Pero dice que cuando llega esa palabra y tú recibes esa palabra y tú la crees, Dios tiene la potestad de hacerte hijo de Él. Entonces dice el capítulo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, nada que ver con el nacimiento, como le pregunta a Nicodemo allá, y tiene que ir un hombre y entrar al vientre de su madre, no tiene que ver nada de un nacimiento natural. Estamos hablando de un nacimiento espiritual. Nada que ver con el nacimiento natural, porque aquí lo dice bien claro, dice, los cuales no son engendrados, o sea, no nacen de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todo lo que viene de Dios es espiritual. Así que este nacimiento es completamente espiritual. Y esa es una de las principales, o es la principal Es una doctrina doctrina fundamental de la fe. Es una doctrina fundamental de la fe y es una doctrina fundamental de pertenecer al cuerpo de Cristo. Entonces, sin un nuevo nacimiento no se puede ver el reino de Dios. Si no hay nuevo nacimiento, no se puede ver el reino de Dios. Y cuando uno recibe esa verdad y uno cree, entiende que hemos sido, que vivíamos en un mundo alejado de Dios, pero al recibir esa verdad y creerla, algo pasa dentro de nosotros y es el nuevo nacimiento, y de esto es lo que quiero hablar en esta noche. Quiero hablar las características del nuevo nacimiento. Pero ocurrió algo, ¿no? Yo encontré, no sé si tú sabes, Tito capítulo 3, verso 5, ¿lo tienes ahí? No, no lo tengo. Tito capítulo 3, verso 5, dice así, aleluya. No nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Claro, ahí estamos hablando del nuevo nacimiento también. Tito también, o sea, en el libro de Tito está también explicando lo que es el nuevo nacimiento. Ahora vamos a ver unas cuantas características, porque a veces hablamos del nuevo nacimiento, de arrepentimiento, de ser hechos hijos de Dios por haber creído, pero en sí no tenemos el fundamento de lo que es nacer de nuevo. Por eso es que Nicodemo no entiende. Por eso es que Nicodemo le dice a Jesús, entonces tengo que entrar al vientre de mi madre otra vez. Esto es una forma, pues, terrenal, ¿no? Pero el nuevo nacimiento es espiritual. Entonces, vamos a ver la necesidad de nacer de nuevo, que se llama regeneración. Acuérdense, nacer de nuevo es regeneración, volver otra vez a coger una identidad la cual tú no tenías, que es la identidad del hombre o de la mujer espiritual. Surge por unas cuantas características o sucede porque pasa en ti unas cuantas características. La primera característica de esta regeneración o de este nacer de nuevo, lo vemos, vayamos a Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Vamos a ver qué dice la palabra aquí. Dice, perdón. Aquí dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. ¿Puede leerlo, pastor? No, ok. Pero el hombre natural, fíjate, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces un hombre natural, sin haber llegado la palabra a esa persona, sin haber llegado la revelación de Dios al corazón de esa persona y esa persona haya creído, no puede entender nada del mundo espiritual. Por eso es que estamos como estamos
en este mundo que como la gente está perdida porque viven en un mundo natural que no pueden entender nada de las cosas de Dios, lo dice claramente aquí, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede entender. Es que cuando llama el hombre natural, a mí me parece, ¿no? Yo creo, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que el hombre natural es el hombre de esa humanidad caída. Claro. Eso es un hombre natural. El hombre natural es aquel que está separado de Dios. Separado de Dios. Aquel que, que vive en un mundo físico, pero que el espíritu de Dios está desconectado de su espíritu. Él vive almáticamente, vive a través de sus sentimientos, de su voluntad, de sus decisiones. Pero el espíritu no interviene en él porque está natural. Por eso es necesario, hermanos, y veremos más adelante, la semana que viene, lo necesario que es predicar el evangelio. Porque a un hombre natural, cuando le viene la palabra de Dios y cree, es impactado por la palabra, que es la que llega y penetra, y en la palabra está su espíritu, puede creer y nacer de nuevo. ¿Ok? Entonces, primera característica, el hombre natural, por su incapacidad de estar desconectado de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. El hombre natural está ciego a la verdad espiritual y no entiende nada, ni puede agradar a Dios. Por eso es necesario que el hombre reciba la palabra de la predicación, la manifestación de la obra de Dios aquí en la tierra a través de su iglesia, porque la iglesia tiene una encomienda muy importante, que es ir y predicar el evangelio, llevarle las buenas nuevas de salvación, de arrepentimiento y de poder de Dios a aquellos que son hombres naturales o mujeres naturales que viven desconectados de la gloria de Dios. Entonces, no puede pasar nada si el hombre natural no recibe esta palabra. No puede, porque él no conoce las cosas de Dios. Él vive sin obedecer ni agradar a Dios. Y vayamos a otro versículo para apoyar esto, es Romanos 8. Yo tenía de Romanos 12:2, que también es como que te está diciendo, dice que no conforméis a este siglo, sino transformaos. Sí, esa es la renovación. Esa es la renovación, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta. De Dios, agradable y perfecta. Pero esto ya es en una persona que ha recibido la regeneración, porque si no ha recibido la vida espiritual, o sea, el Espíritu de Dios, no puede renovar su mente, porque la mente solamente es renovada por el poder del Espíritu Santo. Pero en este caso estamos hablando de la regeneración, del nuevo nacimiento. Y entonces estamos hablando de la condición del hombre cuando es natural. En Romanos capítulo 8, 7 y 8 dice así. Porque acuérdense que hay dos connotaciones, regeneración y renovación. Renovación, exacto. La regeneración es el nuevo nacimiento. Y la renovación es que después que tú naces de nuevo, el Espíritu Santo que es conectado con tu espíritu y se hace uno, comienza entonces tu mente a ser cambiada. ¿Por qué? Porque tenemos la mente... Cuando venimos a los pies del Señor, todavía nuestra mente tiene que ser limpiada por el poder del Espíritu. Pero bueno, estamos hablando ahora, en este caso, de la regeneración y del hombre natural. En Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Un hombre natural, sin la regeneración, sin haber nacido de nuevo, es completamente dirigido por sus deseos carnales. ¿Y qué cosas son sus deseos carnales? Los deseos que van por tu naturaleza pecaminosa, porque todos tenemos naturaleza pecaminosa. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede sujetarse a Dios, ni entiende nada espiritual. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero es necesario que nosotros, sabiendo la condición humana de aquellos que no pueden ni tan siquiera agradar a Dios con sus pensamientos,
es necesario que nosotros que hemos nacido de nuevo prediquemos el evangelio. Porque dice el versículo 9, mas vosotros, o sea, aquellos que han nacido de nuevo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, nadie es regenerado, nadie es nacido de nuevo, si no tiene el Espíritu de Dios. Bueno, ahí también lo afirma ahí en Efesios también, Efesios capítulo 4, versos 23 y 24, pero yo empezaría en el verso 22, porque primero te lleva a la condición anterior. Amén. Que esto es la nueva vida en Cristo. Amén. Y te dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Esa es la renovación. Que es la renovación de la mente. Y vestido de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Claro, cuando Es que las dos de alguna manera tienen que una vez que el hombre es nacido de engranan. nuevo, claro, una vez que el hombre es nacido de nuevo, comienza entonces la renovación, inmediatamente comienza la renovación del entendimiento. Ok, vamos a ver la necesidad. Entonces, que no entiende, el que ha oído la palabra y no la entiende. No ha nacido de nuevo. ¿Y qué pasa? Porque hay personas que tratan. Pero sí, acuérdense que este nacimiento comienza en el espíritu. Solamente Dios puede saber, solamente Dios puede conocer el corazón del hombre. Ahora miremos punto número 2. ¿Y qué estamos hablando? La necesidad de nacer de nuevo, que se llama regeneración. El nuevo nacimiento no es una reforma de la vieja naturaleza. No es que la vieja naturaleza pecaminosa del hombre es reformada. No. Es regenerada. Se quita esa naturaleza vieja, esa vieja naturaleza pecaminosa, y naces en tu nueva naturaleza divina. Entonces, cuando uno nace de nuevo, no hay una reformación, hay un nuevo comienzo. Es un acto creador del Espíritu Santo. Inmediatamente saca la vieja naturaleza, es puesta a un lado y la nueva naturaleza se instala dentro de la persona. Entonces es un espíritu nuevo, ¿no? Es un espíritu nuevo, claro. Ya no es el espíritu que había en mí. No, ahora es el Espíritu de Dios. El espíritu que había en mí no funcionaba. No funcionaba. Estaba muerto. Exacto. Ahora, la manera que coge vida es a través de la influencia del Espíritu de Dios que entra a través del Paracleto, ¿no? A través del Espíritu Santo. A través del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo lo que hace es, yo puedo tener, ejemplo, un taladro. Yo puedo tener un taladro, pero el taladro no tiene batería. No puedo echarlo a andar. Exacto. Pero cuando yo le pongo la batería, entonces que tiene vida. Amén. El taladro. Entonces, esto es lo mismo que ocurre cuando viene el Espíritu Santo sobre la vida de un hombre. Entonces, el Espíritu comienza a tener vida. Y eso es lo que se llama un nuevo nacimiento del Espíritu. Otra condición que hay que tener o que hay que experimentar para nacer de nuevo es creer en la crucifixión de Cristo. Por eso es que constantemente se está predicando la crucifixión. Cuando uno va y predica, habla de que Cristo murió por ti en la cruz y que Cristo resucitó al tercer día y que por eso es que nosotros tenemos entrada a la presencia de Dios si creemos. Vayamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, si lo puedes leer, pastor, 22 al 26. Prestemos atención en esta escritura que es muy importante, hermano. Esta escritura es muy importante para que podamos entender qué pasa cuando nosotros somos nacidos de nuevo, somos regenerados. Una nueva naturaleza ha venido a morar dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Es una nueva mujer. Es un nuevo hombre. Dice así el Gálatas capítulo 3, verso
del 23 en adelante, ¿no me De dijiste? 22 al 26. Del 22, dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ok, vamos a parar ahí. Dice que la escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos confrontados de que somos pecadores, ¿de qué nos vamos a arrepentir? ¿De qué nos vamos a arrepentir? Cuando llegue la palabra de Dios a nosotros, ¿de qué nos vamos a arrepentir si no hemos comprendido que somos personas pecadoras? Entonces dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, ¿qué promesa? La promesa de un nuevo nacimiento por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Entonces se necesita comprender, cuando llega la palabra de la predicación a las personas necesitan comprender que son pecadores y que necesitan un arrepentimiento. Y con ese arrepentimiento, a través de creer por fe en Jesucristo, cuando se le predica, ¿por qué murió Cristo en la cruz? Murió por tus pecados, por los míos y por los de todo el mundo. Entonces, cuando confrontamos y hablamos esa verdad, la persona puede entender que necesita un arrepentimiento. La persona necesita entender que sin arrepentimiento no puede nacer de nuevo. Prácticamente quiere decir que antes de Cristo podemos decir que todos nacemos para vivir en oscuridad y estamos en oscuridad. Todos. Ante todo, desde el vientre ya estábamos destinados a la concebido oscuridad. En pecado, dice Porque David. fuimos concebidos en pecado. Sí. Salmo 51. Si la persona no entiende que somos pecadores y que Cristo murió por ti en la cruz, por fe, porque esto es por fe en Jesucristo, no puede nacer de nuevo. Pero continúe, pastor, hasta el 26. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Wow. ¿Justificados por qué? Por la fe. Entonces, es por fe, y si alguien dice otra cosa, es anatema. Creemos por fe. Pero ¿cómo es? Que somos justificados por fe. Por fe. Ahora mismo hay una persona conectada con nosotros y no cree en nada, pero ahora está escuchando que hay una noticia. Porque es muy importante aclarar, Teresa, que cuando hablamos de ley, la persona tiene que entender qué ley estamos hablando. Estamos hablando de una ley que Dios puso y dijo que aquel que no cumpliera estos 10 mandamientos no tiene derecho ningún derecho a tener vida eterna. Solamente el hombre tiene vida eterna a través de Cristo Jesús, porque nadie puede cumplir la ley. Quiere decir que por la ley todos somos muertos. Pero Cristo vino a cumplir la ley. Esa es esa promesa con esperanza que el mundo tiene. Usted no cree en Dios, usted no cree en nadie, pero usted está oyendo esta noche esta noticia de que usted nació en oscuridad y que Cristo Jesús es la única luz que usted tiene para tener vida eterna. Amén. Seguimos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Quiere decir que aquí me está apoyando Juan capítulo 1, verso 12, cuando dice que por la fe fuimos el que cree en su nombre es constituido hijo de Dios. ¿Y cómo tú crees si no es por la fe? Tiene que ser cuando por la fe. palabra viene y se te predica, porque la palabra tiene poder, hermanos. Cuando nosotros, los hijos de Dios, vamos y predicamos, que estamos llenos de la presencia de Dios, llenos de su Espíritu. Por eso es que es necesario, una de las normas, de las tareas que vamos a ver la semana que viene, es la predicación del Evangelio. Cuando la palabra sale con poder del Espíritu y la persona es confrontada de que es una persona pecadora, ajena a las cosas de Dios, pero que vino un Salvador,
Jesucristo y murió por ti en la cruz y pagó todos tus pecados para que tú tuvieras vida eterna, entonces inmediatamente cuando la fe que tú recibes a través de esa palabra, comienzas entonces a creer y se cumple lo que dice Juan 1, 14 y 15, que Dios constituyó, vayamos allá, 12, del 12 en de adelante. 12 en adelante, que dice, vayamos allá, Hechos, Juan capítulo 1, Hay que creer y creer en su 12, nombre. 13 dice, mas todos los que le recibieron. ¿Cómo es que tú lo recibes? ¿Tú recibes a Cristo y lo abrazas? No, tú recibes la palabra que se está dando, Ese que recibir. viene con el poder de Dios. Y eso se llama nuevo nacimiento, que es lo que estamos hablando. Recibir y creer. Son dos A todos cosas. los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Inmediatamente hay un nuevo nacimiento. La nueva naturaleza queda aplastada por el nuevo nacimiento, por el Espíritu de Dios que viene a morar dentro Ahora de ti. entiendo el verso 27 aquí del capítulo 3, verso 27 de cuál? Gálatas, donde estábamos, Ajá. que dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿de qué bautismo habla? De sumergidos en el, No, en el cuerpo de Espíritu. Sí, sumergidos en el cuerpo de Cristo. Ujú. Dice, de Cristo estáis revestidos. Estáis revestidos de Cristo. Del nuevo, del Todo- nuevo hombre. De nuevo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, habéis sido de Cristo estáis revestidos. O sea, Quiere no, decir que no cuando estamos viene ese hablando, espíritu, no estamos hablando del bautismo en agua. No. El bautismo en agua es un símbolo. Estamos hablando del bautismo por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Eso se llama nuevo nacimiento. Por eso le dice allá, cuando vayamos allá a Juan capítulo 3, que le dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él lo entendía todo como algo físico. ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de la madre y nacer? No, eso no era lo que estaba hablando Jesucristo, pero no entendía. no entendía. Pero después dice, un poquito más adelante veremos lo que dice. Ahora vamos al punto número 4. Cuando la persona viene y se le predica el evangelio y la palabra tiene poder, porque en la palabra está, ¿quién? En la palabra está el Espíritu de Dios. Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu, en la palabra está su Espíritu. Comienza entonces, el hombre es impactado por este poder de Dios, por esta palabra, y entonces cree. Ahora, ese creer no solamente es en tu mente. Claro, la mente está ahí porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando la palabra viene a una persona que aún su espíritu no ha nacido de nuevo, la palabra llega a la mente. Y ahí se queda. Y la mente comienza a entender que Jesucristo murió. E inmediatamente el espíritu que está en la palabra de la persona que le está predicando viene e impacta la vida de esta persona y ella por fe cree. Y entonces ya no solamente un acto de mente, sino también un acto de corazón y de la voluntad de la persona. La voluntad de la persona se alinea a la voluntad de Dios y entonces cree por fe y la persona es nacida de nuevo. Entonces el hombre nace dos veces. El hombre puede nacer dos veces. Puede nacer en carne, Claro, que de nada aprovecha. Natural, exacto. Natural. Y puede nacer en espíritu. En espíritu. Por eso Juan 6, 63 dice, el espíritu, Juan 6, 63, Ajá. dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Hay algunos de vosotros que no creen. Por eso es necesario la fe. La fe es creer, hermano. El Señor hace la obra cuando nosotros verdaderamente creemos en el sacrificio en la cruz y la resurrección de Cristo. Ahora dice, en Juan 3, 16, dice, todo aquel que en Él cree. Esto equivale, todo el que confía
o se compromete con Cristo, aquel que su seguridad y confianza está en Jesús. Cuando la persona cree, inmediatamente hay una confianza y un compromiso de la seguridad de Cristo en su vida. Entonces hay un Por error. fe, por Entonces fe. hay una fe errónea. ¿Cuál? Hay una fe errónea en que yo recibí a Cristo, yo voy algunas veces a la iglesia, yo comparto con hermanos cristianos, ya yo no hago las cosas malas de antes. Eso es una fe un poquito errónea, ¿no? Porque por lo que estás diciendo ahí, la fe verdadera, que cuando una fe es verdadera en una persona, esta persona pone a Cristo delante porque está poniendo su vida eterna delante, está comprometiéndose con Dios en todo momento. No permite que nada ni nadie le saque. ¿Usted ha visto a alguien que se muere con alguien junto? Todo el mundo se muere solo. Amén. Pues así mismo es, todo el mundo nace de nuevo solo. Todo el mundo tiene vida eterna solo. Todo el mundo tiene una decisión sola. Nadie decide por nadie. Usted puede tener una compañera, un compañero que escucha la palabra y se burle de ella, mas usted la cree y usted se amarra a ella. Usted confía en Dios y usted comienza a creer en Dios y usted le pide todos los días a Dios que se le revele más en su vida y le fortalezca, le enriquezca, ¿no? Enriquece su espíritu espiritual, su vida espiritual. Esto es el poder de Dios en nosotros. Entonces ya cambiamos diferente, ya vivimos diferente y no vivimos la doble vida que mucha gente trata de vivir en Cristo. Cuando Nicodemo va y le pregunta a Jesucristo, a Jesús, que cómo es que un hombre puede nacer de nuevo, él tenía un vago conocimiento por las escrituras, porque acuérdense que él era un hombre principal de los judíos. Era un maestro de la ley. Una persona que tenía conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces él no entendía mucho lo que estaba hablando Jesús, pero él tenía un conocimiento de lo que había hablado Ezequiel. Y vayamos allá a Ezequiel capítulo 36. Vamos a ver lo que habló Ezequiel del nuevo nacimiento. Ezequiel era un profeta del Antiguo Testamento, aún Jesús no había venido, pero Ezequiel recibe una revelación de lo que era el nuevo nacimiento. Y vayamos allá para que ustedes vean cómo es que un versículo del Nuevo Testamento siempre tiene una apoyatura en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la palabra, el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. Todo lo que se habló en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Hay una correspondencia de principios, tanto en el Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo Testamento. Porque estos mensajes vienen dados de la creación. Se viene hablando de la salvación. Exacto. Y el Señor va continuando este mensaje a través de todos sus profetas. Y le mataban los profetas, pero seguía dando el mismo mensaje. De que el hombre necesitaba un Salvador. ¿Tú vas a hablar de Ezequiel 36, 26? ¿Por casualidad? Voy a hablar empezando en el 24. Miren, hermanos, cuando nosotros no leemos algo, tanto en el Antiguo, bueno, los que leen la palabra, porque yo sé que desgraciadamente somos cristianos, pero no leemos la palabra. Y a veces estamos muy confundidos porque somos como Nicodemo. Nicodemo fue instruido por los maestros de la ley. Entonces, asimismo, hay muchos hermanos que son instruidos por diferentes teorías y cosas, revelaciones y cuantas cosas que parecen que son de Dios, pero que no son de Dios. Lo que le quería terminar en la idea era que cuando a veces leemos algo en el Antiguo Testamento, traten de buscar el cumplimiento en el Nuevo Testamento y lo van a encontrar. Y así ustedes van a entender qué habló y por qué se habló aquello en el Nuevo Testamento y dónde se cumple en el Viejo Testamento y cómo se cumple en el Nuevo Testamento. Igual que
esto que habló Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, a partir del versículo, ¿cuál era el versículo? El versículo 3, a partir del versículo 3, fue algo que Ezequiel recibió por el Espíritu de Dios muchos años antes que Cristo llegara. Y miren lo que dice. Ezequiel 36, 24 al 27 dice, yo, y esto es hablándole Jesús, hablando Jesús a Ezequiel, dice, y yo, o sea, Dios a Ezequiel, y yo os tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahora, no desmarquen esto aquí y vayan otra vez a Juan capítulo 3. Vamos a ver la correlación entre esto que le habló Dios a Ezequiel y esto que le habla Jesús a Nicodemo, cuando le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Cuando le dice, en el 5 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Y mira lo que le habla Dios a Ezequiel, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Aquí está hablando de nuevo nacimiento, de la limpieza que se necesita recibir a través de la palabra de Dios. Dice, y de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y mira lo que dice en el 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí está hablando Ezequiel del nuevo nacimiento. Lo que le habla aquí Jesús a Nicodemo, cuando le dice es necesario que nazca del agua y del espíritu. O sea, cuando una persona es regenerada, nacida de nuevo, por el poder del Espíritu de Dios, su vida es limpia por la palabra de Dios. Por eso dice, el que no naciere del agua, o sea, que no naciere de la limpieza de la palabra de Dios, como le habló Ezequiel, Dios a Ezequiel allá, y le enviaré agua y limpiaré de toda su injusticia y de todos sus pecados. La palabra de Dios es la que limpia. Entonces dice, y del Espíritu, o sea, si no llega el Espíritu de Dios y entra en la persona y lo recibe por fe, la persona no puede ser nacida de nuevo, no puede ser regenerada, no puede ser limpiada por la palabra de Dios. No puede nacer de nuevo y no puede entrar en el reino de los cielos. Es necesario entender esto. El nuevo nacimiento es una doctrina fundamental, principal, para poder entrar en el reino de Dios, para poder ser parte del cuerpo de Cristo. Si no nacemos de nuevo, si no nos arrepentimos, miren, la palabra llega. Si la palabra no te confronta de que eres una persona que has vivido separada de Dios, desagradando a Dios, no puedes arrepentirte de tu vida pecaminosa. Y si no te arrepientes es porque no has creído. Y si no has creído, el Espíritu de Dios no puede morar dentro de ti, ni puedes nacer de nuevo. Por eso es necesario que la palabra salga con poder, salga con el poder del Espíritu Santo para que la persona sea confrontada y entienda que ha vivido toda la vida separada de Dios y que hay una oportunidad de nacer del Espíritu para ser entonces parte del cuerpo de Cristo. Y si eres parte del cuerpo de Cristo, entrarás en el reino de Dios. Entonces hay que hacer una nueva criatura. Es una nueva criatura. Esta nueva criatura la está hablando Pablo en Romanos, en 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Y todas son hechas? Nuevas. Wow. Ese es el nuevo nacimiento, hermano. El nuevo nacimiento es poderoso. El nuevo nacimiento es una doctrina fundamental
cristiana. Es lo que vino a hacer Jesús. Por eso le estaba explicando a Nicodemo. Entonces, pero perdona, hay mucha duda a veces en el cristiano, porque el cristiano muchos quieren cambiar, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, el problema no es que debes cambiar, sino es que use las herramientas que te pueden cambiar, que te pueden hacer nacer de nuevo. Arrepentimiento. Esa es La primera. herramienta es arrepentimiento y fe. Eso es para empezar. Para empezar, tiene que tener arrepentimiento. Arrepentimiento de haber vivido una vida alejada de Dios, como leímos en Gálatas capítulo Una vida alejada de Dios significa una vida 3. a tu manera, sin Dios. Una vida que no entendía las cosas de Dios porque vivíamos separados de Dios. Y todo lo que hacíamos era Por lo que habíamos aprendido. porque vivíamos en el mundo y éramos un hombre natural. Un hombre natural. Pero cuando nos arrepentimos por la palabra que llega del poder de la crucifixión que hizo Cristo por nosotros en la cruz, cómo murió por nuestros pecados, nuestra fe, al creer esto, permite esa gran bondad de Dios que el Espíritu Santo venga y more dentro de nosotros. Y eso se llama nuevo nacimiento, regeneración. Ahora, es necesario que para que nosotros tengamos poder para predicar a las personas que viven separadas de Dios, tenemos que entender qué sucede en la persona cuando la palabra es predicada. Cuando la palabra es predicada a través del poder del Espíritu, inmediatamente la persona es confrontada con su vida alejada de Dios o en pecado. Cuando la persona es confrontada de que su vida es una vida alejada de Dios, inmediatamente por fe cree que Jesucristo murió por él o por ella. Y cuando tú crees, el Espíritu de Dios viene y mora dentro de ti. Y eso es lo que le llama un nuevo nacimiento. Cuando la persona es nacida de nuevo, inmediatamente en el mundo espiritual, que no vemos, pero que es poderoso, es trasladada del mundo de las tinieblas a un mundo de luz. Y comienza entonces el batallar del cristiano que le decimos. Comienza entonces lo que estaba hablando al principio el pastor, la renovación de la mente, el cambio de pensamiento. Ya tú tienes una nueva naturaleza dentro de ti, que es el Espíritu de Dios. Tiene a Dios. Tiene a Dios, hermanos, cuando nos ponemos a pensar, tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros por haber creído. Qué bueno y qué bondadoso es Dios, que nos da ese poder para poder seguir caminando hasta que los tiempos culminen para nuestra vida. Que vayamos nosotros porque muramos aquí en la tierra y vayamos a su presencia, o cuando venga Cristo por su iglesia seamos levantados. Entonces mi pregunta es, ¿entienden lo que es nacer de nuevo? ¿Alguien puede hacerme un pequeño resumen muy sencillo o escribírmelo? ¿Qué es nacer de nuevo? Cuando Jesús le dice a Nicodemo, De cierto de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Esto es una condición dada por Dios, nacer del Espíritu. ¿Qué es nacer de nuevo? Nadie sabe. He estado hablando por media hora sobre no... ¿Perdón? Eso es una condición, pero ¿qué es nacer de nuevo? No. No. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Cuándo la persona nace de nuevo? ¿Cuándo la persona nace de nuevo? Cuando somos regenerados. ¿Y cuándo es que somos regenerados? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué naturaleza comienza entonces a vivir dentro de ti? La naturaleza de Dios. ¿Quién puede leer el versículo 5 del capítulo 3?
¿Quién puede leer el capítulo 5 del versículo 3 de No, Juan? el 3, El 5. 3:5 de Juan. Quisiera que alguno de ustedes lo leyera. Hermano, ¿usted entiende qué es arrepentimiento? Cuando usted le dice a una persona, te tienes que arrepentir, ustedes pueden explicarle a esa persona, si la persona te dice, bueno, ¿y de qué me tengo que arrepentir? ¿Ustedes entienden lo que es arrepentimiento? Sí, yo sé, pero ¿qué es arrepentimiento? Exactamente. Es un cambio de dirección. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Entonces tú le tienes que decir a la persona, hasta hoy tú ibas por este camino. Porque es importante cuando hablemos con la persona que ellos entiendan primero mentalmente, hermano, porque acuérdense que la fe se activa cuando viene la palabra con poder. Entonces la fe viene, o sea, el Espíritu viene y comienza a hacer la obra en la persona. Tiene que entender que arrepentirse es hacer un cambio direccional, contrario a la vida que llevamos. Cuando hay este arrepentimiento, inmediatamente crees por fe, porque la palabra de Dios sale con poder y es impactada tu vida, tu alma, tu mente. Y entonces cuando tú crees y se activa eso por fe, inmediatamente viene el Espíritu de Dios y mora dentro de ti. Entonces, un nuevo nacimiento es A través. ¿Un nuevo nacimiento qué es? Eso es arrepentimiento. Un nuevo nacimiento. Mira lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Lean el versículo capítulo 3, verso 5. Mira lo que dice. Mire, un nuevo nacimiento es. No, porque tú puedes. Mira, no solamente es empezar de nuevo, porque, por ejemplo, nosotros hemos nacido de nuevo, pon tú, y de pronto yo me quedo estancada, porque algo pasó en mi vida que me paré en mi caminar de fe, y entonces de pronto aquello es levantado de mí porque comienzo otra vez a pensar por qué me quedé parado en este lugar y no seguí. Entonces eso comenzar otra vez a caminar. Un nuevo nacimiento es una vida nueva en el Espíritu. Es cuando el Espíritu de Dios se hace mora en usted. Eso Exactamente. es un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Le dijo a Nicodemo, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es el agua, hermano? Como le dijo Ezequiel, mandaré agua para que sean limpias sus inmundicias y sus pecados de la presencia de ustedes. El agua es la palabra. Es la verdad de Dios. Es la verdad de Dios que nos limpia de toda maldad. El sacrificio de Cristo en la cruz no fue por gusto. La sangre derramada en la cruz es para limpieza de nuestros pecados. ¿Ustedes se acuerdan lo que le pasó al soldado cuando le metió la lanza por el costado a Jesucristo? ¿Qué salió de allí? Agua. Y le cayó el agua. Agua arriba. Y sangre. Agua y sangre. Agua para limpieza, sangre para arrepentimiento. Porque la sangre de Cristo es la única que nos limpia de todo pecado. Sí que es necesario que seamos limpios por la palabra de Dios. Nos salva, la sangre nos salva. Nos salva. Y el agua nos limpia. El agua nos limpia y la sangre nos salva de todo pecado. Así que cuando nosotros tenemos que aprender a tener las armas necesarias que Dios nos ha dado para poder entonces ir y predicar a un mundo perdido. Y este es el segundo aspecto que quería hablarle. La fe en Jesucristo en la cruz es la que hace que nosotros seamos limpios por la palabra de Dios cuando creemos y hemos nacido de nuevo. Un verdadero arrepentimiento consiste en tres cosas, hermano.
un verdadero arrepentimiento consiste en 3 cosas. En comprender, que está ahí, pones entre paréntesis tu mente, de que somos pecadores, en sentir a través de tu alma el dolor de haber estado separado de Dios por el pecado. Y el tercero es abandonar el pecado a través de tu voluntad, confesándolo a Dios y creyendo que Él es nuestro Salvador. Así que lo vuelvo a decir. Un verdadero arrepentimiento consiste en comprender a través de tu mente, cuando se te presenta el plan de salvación, que fuiste una persona separada de Dios por el pecado. Esto te hace sentir en tu alma de que eres un pecador. Y a través de tu voluntad, definitivamente, y a través de la fe, quieres abandonar esa vida a la cual no es de agrado a Dios. En Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, vayamos allá, el libro Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice así. Mira la oportunidad que Dios nos da cuando la palabra llega a nosotros y mentalmente recibimos y comprendemos que somos pecadores alejados de Dios, sentimos en nuestra alma que el pecado ha sido el que nos ha separado de Dios y entonces ponemos nuestra voluntad en función a poder confesar nuestros pecados delante de Dios. Porque tú tienes que tener una voluntad para poderlo hacer. El Señor no te obliga. El Señor te trae la palabra, te manda su espíritu y nosotros, por nuestra propia voluntad, confesamos nuestros pecados delante de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque hay un nuevo nacimiento. Pero ¿por qué tenemos que confesarlo? Porque cuando porque es una manera de delante de Dios de reconocer nuestra condición. De humillarnos delante de Él. Y de humillarnos de Él. Exactamente. Y depender de Él. Y de depender de Él. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué lindo. Dice que cuando confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para limpiarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces todos tenemos que hacerlo. Claro, cuando venimos, esa es la entrada. Porque dice el verso 10 que si decimos que no hemos pecado, hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Quería apoyarte un poquito más con Juan capítulo 1, verso 5. No sé si lo tienes ahí. No. ¿No lo tienes? No. Dice el capítulo 5, verso 17 adelante, dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecados que no son de muerte. Bueno, dice 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. No le toca. Amén. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Gloria a Dios. Qué lindo es saber que tenemos una promesa tan grande, ¿no? Que si nos guardamos bajo su cobertura, el maligno no nos puede tocar. El Señor lo dice, su palabra lo dice, hay una seguridad de nuestra salvación cuando verdaderamente hemos creído. Santiago es el que dice que debemos estar bajo las alas del Señor, ¿no? Cuando dice someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. A veces le culpamos al maligno de todas las cosas, de todos nuestros errores, ¿no? Pero no nos sometemos a Dios. No nos sometemos a Dios, hermano. En Juan capítulo 8, versículo 11 dice, cuando le habla a la mujer que es sorprendida en adulterio, eso es Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, ahí vienen estos fariseos, estos escribas a tirarle piedra a aquella mujer que es sorprendida en adulterio. Y mira lo que le dice el Señor.
Ella dijo, ninguno. Vamos un poquitico más adelante. Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? El que de vosotros esté ¿Ninguno te sin condenó? pecado, sea el primero de arrojar la primera piedra. ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto es un verdadero arrepentimiento. Cuando la persona reconoce y coge otra dirección contraria. El Señor le insta a esta mujer a que dejara de pecar y no regresara a su pecado. Ahí confirma el capítulo 3, verso 17, cuando Jesús dice, no vine a condenar al mundo, no vino a condenar al mundo, sino vino a salvar Al mundo. Vayamos ahora a Proverbios, capítulo 28. Estamos pasados. Sí. Proverbios 28, ¿qué? 28, versículo 13. ¿Lo puede leer, pastor? Dice así, el que cubre sus pecados no prosperará. 28, 13. Dice, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Wow, qué lindo. Vuélvelo a leer. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El otro dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Amén. Qué lindo. El Señor nos da muchas promesas, hermanos. Promesa de salvación, promesa de nuevo nacimiento, promesa de entrar al reino de los cielos, promesa de mantenernos firmes, promesa de que si alguno pecare, tenemos un abogado que nos defiende. Pero a la mujer samaritana le dijo, vete, a la mujer adúltera le dijo, vete y no peques más. Así que es necesario que nosotros vivamos una vida apartada del pecado. Sabemos que vamos a cometer algunos porque somos débiles, pero cuando uno ha nacido de nuevo, tienes que darte cuenta que aunque el mundo te presione por las circunstancias y las situaciones, debes de siempre recordar que el Espíritu de Dios mora dentro de ti y que tú estás contristando su Espíritu por tus actitudes y tus pecados. Bueno, yo creo que vivimos más livianos si realmente hemos creído completamente. Nuestra fe llega a ser nuestra vida. Amén. Así que por hoy hemos terminado. Yo comencé la clase a las 8. Ya son las 8:15. Llevamos 1 hora y 15 minutos. Dios me los bendiga y que la paz del Señor esté con todos ustedes, hermanos. Amén. Enrique. La semana que viene estaremos hablando del cuarto punto del cuerpo de Cristo, que es la obra de la iglesia. ¿Qué corresponde a la iglesia hacer aquí en la tierra? Es muy importante esta lección. ¿Ya? Amén.